frente a narcos en Ciudadano ADN por la 91.7. Abogada, camarera, cantante, nacimos mujer. Con falda, pantalón o cerveza nos debes respeto. Este es mi cuerpo, lo uso como quiero. Miren, la humildad para decir que le da cosa escucharse cantar. Pudor. Sí. Cierto pudor. A lo mejor muchos no lo han escuchado cantar y la están escuchando ahora a lo largo de Chile a través de ADN, incluyendo Rapa Nui, la Antártica chilena, para que ustedes sepan. Y es la actriz española, actriz vasca, Itziar Ituño, que está con nosotros hoy. Y vamos a partir con esta canción porque se llama No es No. Y hoy partimos el programa diciendo que es el día de la erradicación de la violencia contra la mujer. Y es una reflexión súper importante que también forma parte de tu vida, Itziar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Es importante esto de las causas, ¿no? Te he visto además en los últimos días en las redes también con la causa contra de Sara, ¿no? Sí. También por salvarlo, has participado en esto. Tú eres una mujer muy comprometida, bueno, como socióloga además también, sí, ¿no? Sí, bueno, siempre he sido, y a pesar de que la vida te cambie después de ese gran fenómeno que fue La Casa de Papel, pues digo, ¿por qué tiene que cambiar una, no? Yo siempre he sido así, ahora no voy a cambiar, ya estoy muy mayor. Así que me comprometo donde me guía un poco el corazón. Y cuando yo lo veo necesario. Y bueno, pues en días como hoy, os agradezco un montón poner esta canción, que es una canción de Ane Etxegoyen, otra vasca de Iparralde, de la zona norte del País Vasco, que me contactó y bueno, ahí me lancé. Me da un poco de vergüenza porque ella es una cantante súper profesional y yo no. Entonces, bueno, tengo ahí un poquito de cosita, pero fue una experiencia increíble y bueno, espero que poco a poco vayamos cambiando un poco la situación respecto a esta lucha que llevamos las mujeres. A comprometernos todos, ¿no? Sí. Estamos también con Asier Ormaza. ¿Pronuncié bien tu apellido? Perfectamente. Sí. Casi en euskera lo has pronunciado, con la Z. Porque están ustedes acá en Chile a propósito de la grabación de Robinsones, ¿no? Que es una serie que están preparando. Cuéntanos un poquito dónde han grabado y un poquito algo respecto a esta serie que ya... Sí, bueno. Ya promete y montones, digamos. Ugarte y Naya, digamos, ¿no? Los personajes. Ugarte y Naya. Bueno, ella es el personaje, uno de los protagonistas, el mío es uno de los antagonistas, en fin, sí, bueno, es una historia... Tienes cara malo, yo lo dije al final. Sí. Son los mejores personajes. Me suelen tocar. Sí. Son mejores personajes muchas veces. Sí, lo más alejado posible de uno mismo. Claro, pero todos son buenos personajes. Exacto, sí. No, la verdad es que la historia... Bueno, parte de un grupo de pescadores que creen haber encontrado un tesoro y, bueno, creen también ver su futuro más brillante en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que ocurre siempre, que cuando un grupo de personas que a priori no deberían estar ahí o están en el lugar equivocado, ¿verdad?, porque no se lo merecen... Bueno, no es que no se lo merezcan, quiero decir que por estos prejuicios que tenemos, ¿no?, de que esta gente, bueno, siempre se tiene que mantener en el espacio que ocupan, ¿no? Entonces, bueno, ellos creen que tienen o pueden o deben ocupar otro espacio gracias a ese tesoro y lo que ocurre es que, bueno, hay gente poderosa que, claro, intenta pues que eso no suceda, ¿no? Lo cuento un poco así para no desvelar mucho y para dejar un poco ahí en suspenso un poco lo que es la propia, digamos, la matriz, ¿no?, de la historia y de lo que estamos contando. Que está súper interesante mezclado además con el contexto, que es en nuestro país, hay los pescadores artesanales, las grandes pesqueras, lo que sabemos que pasa. Lo que sabemos que pasa. Obviamente. No vamos a contar tanto. No, pues, Itziar, pero además me gustaría saber cómo ha sido para ti particularmente la experiencia. Ustedes ya estuvieron rodando en nuestro país en julio, me parece, julio-agosto, y ahora vienen nuevamente, porque para el resto del mundo, obviamente, tus personajes despegan fuertemente con La Casa de Papel, después con Intimidad, pero ahí Raquel, Marlene, son personajes súper distintos porque ahora entras a una serie que tiene mucho de tono de comedia, ¿no? Y las películas incluso que has hecho antes no tienen que ver con esto, ¿no? Solamente he hecho una película, una comedia, en teatro sí que he hecho más, pero es verdad que en cine no he hecho mucho. Y bueno, es una gran oportunidad, un papel súper diferente a todo lo que he hecho hasta ahora. Y Asier ha dicho que soy una de las protagonistas, pero yo también me sumo a los antagonistas, que también soy un poco mala. El puente. Tú eres el especialista en arte, además, ¿no? Sí.
una mujer un poco, bueno, a mí me dicen que está un poco loca, pero yo digo que no, ella tiene sus motivos y sus traumas, que le vienen un poco pues por línea paterna. Vamos a dejarlo ahí. Y ella se ve inmiscuida en toda esta aventura de la caza del tesoro y bueno, va a intentar beneficiarse ella misma y de paso tomarse una buena venganza de algo que ocurrió en el pasado. Entonces es muy divertido, es muy divertido. Tenemos un elenco impresionante de actrices y actores chilenos y bueno, hemos estado grabando en San Pedro de Atacama, aquí en Santiago, ahora venimos de Chañaral y bueno, vamos descubriendo poco a poco Chile, que es otra de parte de la aventura, ¿no? El descubrir los rincones de este país poquito a poco. Todavía nos queda muchísimo porque es súper largo y súper grande, pero estamos encantados aquí, la verdad. ¿Qué le ha Súper parecido bien. grabar en el norte? Así, bueno, básicamente en el norte, también acá en Santiago, pero básicamente en el norte, ¿cómo lo han tomado? ¿Qué le ha parecido? A mí me está pareciendo fantástico el país en su conjunto, vamos. Y casi te diría que me da igual donde rueden. A mí también. Además, Yo ¿Cómo estoy lo han encantado. tratado? Muy bien. Súper Muy bien. bien, muy bien. Súper bien. ¿Han comido comido bien? rico? Sí, Siempre esa es le una preguntamos lo preocupación mismo nuestra. a todas las- Sí, hemos comido loco, empanada de loco, ¿verdad? Hemos comido congrio. Yo lo que tengo que decir es que yo rico. estoy encantado con el país a nivel humano, a nivel profesional y a todos los niveles y a nivel geográfico, vamos. O sea, especialmente yo valoro la luz y tenéis una luz que allí tenemos una luz muy especial también, pero esta es distinta. otra cosa. Esos atardeceres Ay, acá en la Santiago, qué interminables. maravilla. Cielos del norte, Sí. son fabulosos. Wow. La Todavía energía, media hora además. después de que ha desaparecido el sol sigue habiendo una luz maravillosa. Sí. Entonces, todo eso yo creo que acompaña muy bien a la serie que estamos grabando. Me sumo a lo que ha dicho Itziar del elenco. Me Guau. parece que a nivel profesional y humano estamos un equipo de personas que, vamos, para mí va a ser muy difícil volar de vuelta. Y vamos, me va a parecer aterrizar allí va a ser Nos da como, pena. pero esto ha ocurrido realmente, sí, ¿no? Sí, no. Está bueno Claudio Late, Rodrigo González, el Tato Dubó. Sí, Está Julio. Dubó, Parte- está. sí, Willy Sendler. Personaje, está Ande, todo. un gran Está Julio tatuador. también, Sí, está sí. bueno. Sí. Hay un gran... Gabriela, bueno, en fin. Y luego hay actores que se incorporaron en la primera fase, que ahora no han estado, pero bueno. Y hay asimismo otros actores y actrices que se incorporarán en la tercera. ¿Ya mataste personaje? Es que es muy coral. Son fases, sí, es una Súper historia. coral la historia. Es que eso es bonito, ¿no? Mencionaste que después del fenómeno, ¿no? Que fue La Casa de Papel, que me imagino que no sé si ustedes dimensionaron que han pasado una buena cantidad de años y todavía probablemente te vinculan con ese personaje. ¿Cómo lo tomas tú? Eso de que hay hecho un montón de cosas, pero probablemente Raquel va a quedar muy marcado, ¿no? Sí, bueno, Bogotá. es verdad que gracias a ese personaje estoy hoy aquí en Chile, pues interpretando un papel súper distinto en una comedia chilena. Es verdad que ese papel me ha traído hasta aquí, me ha abierto las puertas a nivel mundial, pero esa es la parte buena y bonita y que la gente te vaya pues agradeciendo o diciendo que le ha gustado mucho por la calle, pero bueno, también hay otra parte que es que de pronto pierdes tu privacidad y tu intimidad y eso hay que sobrellevarlo, que todos los días no son iguales, ¿no? Pero es verdad que es bonito el cariño de la gente y espero que les guste también esta comedia que estamos haciendo con mucho esfuerzo aquí. Cuando has dicho que te gustó y que te fascinó hacer el contacto con la gente, la geografía, no nombraste el vino. Y yo tengo una curiosidad especial porque yo cuando voy a España lo primero que hago es tomar sangría. ¿Has probado el vino? Sí, lo ¿Y ahí? probado. Y eso que yo no soy muy de tomar, pero, sí, pero el vino había una que cosita probarlo, para sí. compartir, Anoche, digo de yo, hecho, con los estuvimos amigos, en casa ¿no? de sí. El Carmen Ajá. es lo mejor. ¿Cierto? Me encanta. Sí, está muy bueno. Se sí, van a sí. llevar algunas cositas de aquí. Sí. yo sí. Sí, Para la vez Navidad. anterior ya me llevé también, así que sí. No, así es, para un actor de tu trayectoria, además que tiene tanta experiencia en teatro, en televisión y todo, la pandemia, nosotros presuponemos por lo que ha pasado con los artistas
artistas en nuestro país también, implicó reinventarse de alguna manera. Muchos tuvieron que hacer cosas en streaming. Nosotros decíamos, gracias al arte nosotros nos volvimos menos locos, ¿no? Porque leíamos un libro, veíamos una película, gracias a ustedes, obras de teatro Nos online salvaron, y todo. ¿eh? Nos salvaron, Déjame exactamente. decirle Podríamos que estar nos peor. salvaron Exacto. el gremio en general, digamos. Y eso hace que, junto con lo que significa el streaming en sí, se democratice mucho el arte y puedan abrirse estas fronteras y puedan haber estas posibilidades corales de tenerlos a ustedes aquí, de que haya chilenos que van para otra parte y todo. ¿Ha cambiado esa mirada, crees tú, de la industria y de las opciones que tienen hoy día los artistas gracias a estas contingencias? Yo creo que lo que ha cambiado es la mirada hacia el arte en general, que creo que también ya tocaba. No siempre hemos sido como un sector dentro de cantidad de sociedades. Es verdad que nosotros que vivimos en Europa y vemos países europeos nórdicos que tienen un cuidado por la cultura tremendo, y nosotros nos sentíamos siempre como, bueno, como que no sabían dónde ubicarnos en la sociedad. Bueno, cada uno tiene su sector. El adornito. Sí, nosotros somos como una cosa como bastante pintoresca, como mira, que los titiriteros, ¿no? Que se llama allí. Vale. En fin, yo creo que en este caso, yo creo que lo que hacía falta respecto al arte es el respeto, que es lo que yo siempre he pedido, el respeto al arte, a la gente del arte y de todas las disciplinas, además. Y en nuestro caso, pues bueno, a las actrices y a los actores siempre se nos tiene como, bueno, con una serie de prejuicios muy curiosos, muy extraños, cuando muchos de nosotros hemos pasado por la universidad exactamente igual, hay gente que tiene sus familias como todos nosotros, entonces claro, nos miramos entre nosotros y decimos, pero ¿qué diferencia hay entre nosotros y alguien que se dedique al sector primario, al sector de servicios, que tiene un trabajo? Nosotros también, y aquí entiendo todos, contribuimos al PIB del país, en concreto la cultura, creo que en el Estado español creo que es el 4, el 5% del PIB. Entonces, bueno, yo creo que me temo que todavía hace falta un largo recorrido, lo mismo que, y aprovechando también el día que soy, a frenar y lo voy a decir así, pero la asquerosa violencia de género. Entonces, con respecto a la cultura también yo creo que hay que cambiar esa mirada y es simplemente tenerle respeto. Y yo creo que lo que hemos ganado es, lo que se va ganando, yo creo que es respeto. Y entonces que la gente sepa ubicarnos en la sociedad y sepa qué función cumplimos. Cada uno la vivirá de una manera, pero nosotros cumplimos una función y creo que, bueno, cada uno tendrá que verla, pero yo creo que es la mirada la que ha cambiado. ¿Y tú coincides, Cristian, en lo que dice así respecto sobre todas esas miradas? Porque yo lo escucho atentamente y hay muchas de las cosas que dice él que acá también han sido banderas durante mucho tiempo de las artistas, ¿no? De diferentes disciplinas. Y nosotros de pronto miramos a España y lo miramos con mucha envidia, porque para nosotros desde afuera vemos que es una industria mucho más grande que la nuestra. Y más reconocida. Y más reconocida y todo, pero también efectivamente hay ciertos puntos de interrogación o ciertos puntos pendientes, suspensivos, llevándolo a la gramática. ¿Coincide un poco con esa mirada? Sí, claro. Yo pienso que la cultura golpea directamente a lo más profundo, ¿no? Quien le quite valor no entiende que somos seres emocionales y que la cultura nos emociona y que es un motor también vital, no solamente la economía, la salud, la cultura es nuestra expresión como seres humanos, tanto la música como todas las artes, ¿no? El cine, la televisión, y no valorar eso es perder una gran cosa, no asumir que un pueblo tiene que expresarse y tiene que sentir. Es verdad que ahora con todas estas plataformas ya internacionales nos estamos acercando mucho más unos a otros. Podemos ver una serie de pronto en una plataforma, una serie chilena, una serie rusa, una serie coreana, una serie hecha en el País Vasco, en España. Y eso es una gran cosa porque nos estamos acercando y nos estamos conociendo y de pronto dices, oye, he visto una serie chilena donde sale una actriz fantástica que es que te la recomiendo. Esa es la parte bonita que estamos consiguiendo ahora y creo que se está un poco reactivando nuestro sector, por lo menos a nivel televisivo. No tanto en el cine, que se han vaciado bastante las salas de cine y es una lástima. Yo espero que la gente vuelva al cine. Espero que el teatro se mantenga ahí porque el teatro para mí es la madre de todo. Pero es verdad que, bueno, estamos gozando un poco de más oportunidades y de poder ver cosas más diversas, no solamente pues lo que nos venía, el cine, típico cine comercial, en salas, que ya estamos un poco hartos de ver. Y bueno, pues creo que Robinsones además
es otro granito más de arena dentro de toda esta diversidad, y ahí estamos, remando duro. Exactamente, porque muestra la idiosincrasia finalmente, ¿no? Lo muy chileno que puede tener, pero también lo muy diverso que hoy día con la migración estamos siendo todos los distintos lugares del mundo. Y me pasaba cuando te escuchaba hablar, Itziar, que decías que podemos acceder a distintas series. Bueno, aquí los auditores saben que yo rayé con intimidad y decía Scaricasco. Es lo único que aprendí a decir, porque me encantaría aprender. Antes habíamos visto Patria también, que pensando en que ustedes son actores vascos, me imagino que es súper relevante para ustedes también que nosotros podamos en otros mundos, me refiero en otros lugares, conocer más de la cultura, de lo que significa el País Vasco, que durante mucho tiempo además vivió con un estigma muy fuerte, ¿no? A propósito de ETA, y no lo conocíamos, no sabíamos de su cultura, de su historia, y hasta ahora todavía no sabemos mucho, ¿no? Pero se están abriendo esas puertas gracias también a este proceso, ¿no? Sí, bueno, tenemos 1000 historias que contar allí, 1000 historias. De hecho, ya se están contando cada vez más, y no solamente a nivel político, también a nivel histórico, a nivel fantástico, porque tenemos toda una mitología súper rica, y bueno, ahí está arrancando un poco también. Hay una serie que se acaba de hacer sobre Valenciaga. Ahí vamos. Para lo pequeñito que es nuestro país, bueno, pues vamos bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mejor también se puede ir, pero bueno. Siempre hay que tener en el horizonte el mejorar, eso es verdad. Pero sí, Euskadi es verdad que, bueno, ha vivido durante muchos años, sí, hay que decirlo así, con un estigma. Y es verdad que la recuperación ha sido prodigiosa desde que bueno, eso se para, eso desaparece, hay un giro, hay un cambio, hay otra visión de las cosas y de cómo hacer las cosas. Entonces yo creo que eso ha ayudado y ayuda. Y yo creo que los pueblos de todo el planeta, a la hora de compartir y de unirse, creo que la cultura es un nexo de unión que es el que yo creo que nos une a todos. Por eso podemos disfrutar trabajando aquí en Chile de una historia que también nos toca y la hacemos propia. O sea, en ese sentido nosotros la hemos hecho propia también. Es un rodaje totalmente inmersivo además. Sí. Entonces, en ese sentido, yo es lo que digo, estamos como en casa, vamos. Y sí, lo que hablabas de que se ha democratizado, cierto que a eso ha ayudado mucho principalmente el enemigo de las salas de cine, que son las plataformas. Sí. O sea que al final, una cosa por otra, yo creo que nos toca adaptarnos, toca reinventarnos. Yo creo que estamos frente a una década que empezó en el 20, que yo además lo digo, yo a mí que me encanta la historia y que leo mucho y me encanta también la geopolítica, y ahora estoy con Ucrania y totalmente, sí. Yo creo que estamos en una década de cambios muy profundos a todos los niveles y a nivel mundial, sociales, políticos, económicos, culturales, ecológicos, sí, todo está unido al final. Entonces, yo creo que nos viene, bueno, pues hasta el 2030. Yo creo que la década del 30 al 40 viviremos mejor, yo estoy convencido de eso, pero nos toca ahora pasar, como ha habido en otros siglos, otras décadas que han sido también difíciles, porque exigían un cambio. Y es verdad, mencionaron a Patria, qué buena es Patria, la novela además de Aramburu es fabulosa, gente, está la serie y todo, yo les recomiendo que la novela también, es colosal. Oye, perdón, pero me cambio de tema muy rápidamente, pero ¿les gusta el fútbol, no? Porque España está como, o sea, partió con el 7-0, pero decíamos que España viene bien, pero lo que hicieron hace 2 días fue una cuestión... Sí, bueno, pero eso es una cosa, creo que, bueno, ya veremos, puntual, quiero decir, bueno. Pero entusiasma igual, ¿no? El Mundial que se está jugando y todo. Bueno, yo la verdad es que voy con los países pequeños que están en el Mundial. A mí me encantaría que de repente se dé la vuelta a todo esto y de repente pasen de ronda países pequeños. Me hubiese encantado que pase Costa Rica. Bueno, Costa Rica ya no, ya. No, Costa Rica ya los después de lo que hicieron. Además Costa Rica que lo conocí hace unos años y sí, por eso me encanta, ¿no? Así, bueno, pues Arabia Saudí no sé si tanto, por el tipo de régimen que es, pero bueno. Sí, ahí hay un punto. Tú que hablabas de la geopolítica, hay un punto. Sí. El Mundial ha sido tema... Sí, bueno, el Mundial... La latitud donde está jugando, con las medidas y todo pero eso. Tú siendo hijo de futbolista, ¿nunca pensaste ser futbolista? Mira, lo sabían. Hijo de Javier Hermosa. Exacto. Sí. Pues mira, es algo que, claro, mucha gente me lo pregunta, pero ¿cómo? Y lo que ocurre que, pues, no sé, no se ha dado, no sé. Yo además tengo 2 hermanas
supongo que si hubiésemos sido 4, o sea, 2 chicos y 2 chicas, mi hermano probablemente hubiese sido futbolista. Justo el que no nació. Exactamente, justo el que nunca llegó. Yo creo que sí. Entonces no tengo una explicación para eso Es que realmente. si hubiera sido no... futbolista, qué gran actor hubiera peleado el mundo. Oh, Sí, claro. Claro. Sí, No estaríamos hablando aquí, además. estaríamos hablando claro. de Se nota que es Claro. mi amiga. Que sí, claro. No, es cierto que, bueno, la vida al final es un continuo tomar decisiones. Tampoco a mí se me ha presentado la oportunidad, ni he jugado así como a nivel casi en categorías inferiores o de equipos profesionales o tal. Sí soy aficionado y mucho al fútbol y he jugado a fútbol durante años, pero no, y probablemente mis capacidades pues no iban por ahí. Me gusta el deporte, practico muchos deportes, pero pues ahí no lo sé. No, es muy difícil ser muy buen futbolista, eso hay que decirlo. Bueno, por suerte eres muy buen actor y te tenemos aquí en Los Robinsones, que vamos a poder ver el 2023 ya. Ojalá. Ojalá que sí. ¿Cómo? Ojalá, en esas estamos. Yo que estoy ahí Sí. también detrás de las cámaras, Sí. empujando el proyecto desde hace La ya producción, 2 sí. años. La producción. Bueno, ahí los productores están, pero bueno, yo estoy ahí como empujando también, aportando todo mi energía, sobre todo estoy poniendo ahí en juego. ¿Tienen que volver a Chile después ahora, ¿verdad? Sí, Tienen vamos a seguir- tener que volver, Ir, volver, sí. ir, volver. Fantástico. ¿no? Sí, Aquí no, nosotros les podemos preparar panoramas para que ustedes tengan para los ratitos libres. Perfecto. Tenemos perfecto. unos vinos ahí, fantástico, le tenemos unos vinos preparados. No, el 2023 Va a ser ahora, con el hecho de que tengamos que volver, me da mucha alegría el 23. Podemos también. deberíamos preparar un concierto, creo yo, Itziar. Ay, no. Hoy, ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, Te sería da muy trabajo, bonito. te da Mucho trabajo, es que un rodaje es extenuante. Seguro. Pero por lo mismo, nos relajamos con música. Ahí, Con una ahí, ahí. guitarrita. Traemos la Sí, yo guitarra. tengo algunos amigos que Eso tocan sí. guitarra. Traemos la ¿viste? guitarra, unos Pero así, vinitos una y cosa salmo. así más informal, una Y guitarreada sí, ahí alrededor del íntima. fuego. Ahí sí me apunto. Ya, fantástico. Yo Lo traigo los organizamos. vinos Ya, de Curicó, listo. traigo los vinos y estamos. La armamos, ¿viste? Fantástico, ahí las luces de las Agendado, estrellitas. ya. 2023. Está listo. Y ahí hablamos de los Robinsones. ¿Cómo sabes si nos encontramos un tesoro? No sé si quiero un tesoro, la verdad. No bueno, sé. la experiencia lo puede ser. Sí, Sí. eso sí. Así, Itziar, un placer, muchísimas gracias, mucho éxito en este sueño que esperamos poder ver en las pantallas de TV Más a partir del 2023. Y para la próxima nos volvemos a encontrar. Pues. Por supuesto. Eso es, muchísimas Aquí gracias a estamos. Muy bien. vosotros, a vosotras. Aquí estamos. Gracias. Muchas gracias.